no es lo mismo estar inflamado que estar hinchado. Yo puedo tener inflamación sin hinchazón, ¿vale? Porque tenga dolor de cabeza, fatiga y demás, pero no problemas digestivos. Pero sin embargo, cuando tengo problemas digestivos, pues a lo mejor también puedo estar hinchado, pero no es lo mismo. Y eso es importante entenderlo. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. La inflamación, el gran mal que nos acecha a casi todos en silencio, pero no sin innumerables molestias y consecuencias. Es posible, no obstante, ponerle solución. Con pequeños cambios, no se trata tampoco de algo inabordable. De todo esto hablamos hoy con Blanca García Orearo. Ella es nutricionista clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal y máster en microbiota humana. Codirige el centro Clínica Segura y es una de las divulgadoras de salud más seguidas en redes sociales. Ha escrito Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes. El álbum ilustrado Sanotes Sanitos, las recetas de Blanca y Dime qué como ahora. En octubre se publica, ya está en preventa, cuidado, su obra 5 semanas para desinflamarte, en el que propone un programa revolucionario para mejorar la salud. Bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias. Pues estaba encantada, esperando ya de poder estar aquí, contar algo sobre mi nuevo libro, porque es verdad que todavía no hemos dicho prácticamente nada, ni de qué va, ni... Bueno, a ver, es obvio, ¿no? 5 semanas para desinflamarse, pero bueno, que todavía no hemos contado mucho sobre ello. Pues mira, te agradecemos un poco esta primicia y que empecemos esta temporada del podcast con esto, ¿no? Con algo tan interesante y con una novedad en el mercado y más de ti que, bueno, al final nos seguimos desde hace años, desde que Bienestar también lleva sus años y estamos ahí siempre viendo lo que haces. Y esto de la inflamación, que siempre has hablado de ello, la verdad, siempre te has centrado en esto y has sido una de las que mejor nos ha explicado qué es. Antes decíamos fuera de micro, bueno, que todos estamos inflamados. Bueno, realmente ahora es que, digamos, a ver, lo primero que hay que comprender es qué tipos de inflamación hay, porque cuando uno piensa en la inflamación, pues piensas en cuando te doblas un tobillo, ¿no? Y de repente se te pone rojo, inflamado, te duele, incluso no puedes caminar, ¿no? Y efectivamente eso es un tipo de inflamación, que es la inflamación aguda. ¿Vale? Pero también hay otro tipo de inflamación que es de la que nosotros solemos hablar, que es la inflamación crónica, y lo llamamos inflamación crónica de bajo grado. En esta inflamación hay otros tipos de, digamos, de desencadenantes, ¿no? Y otras consecuencias, y es que normalmente esta inflamación, como es más a largo plazo, tenemos otro tipo de síntomas, y son más síntomas del tipo digestivo, pues nos sentimos hinchados, también tenemos gases, reflujo, acidez, nos sentimos muy cansados, fatigados, ¿no? También podemos tener más dolor muscular, dolor articular, dolores de cabeza, ¿no? Estos son los síntomas de la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, al final la inflamación es muy buena y es muy necesaria para la reparación. Como decía, si tú te doblas un tobillo, hay una inflamación y entonces ahí va a empezar a curarse. Sin embargo, la otra inflamación, la de bajo grado, es como una inflamación crónica y silenciosa, ¿no? Que puede estar ahí pues muchísimos años, ¿no? Y al final, pues digamos que es la antesala de lo que sería ya una enfermedad más grave, porque todo esto lleva ya a tener más predisposición a enfermedades cardiovasculares, pues diabetes, cualquier tipo de enfermedad autoinmune, incluso el cáncer. Y luego también hay que saber diferenciar entre lo que es la inflamación y lo que es la hinchazón. La inflamación, estamos hablando más del sistema inmune, ¿no? De los síntomas estos que hemos comentado un poco más global. Y la hinchazón, podemos estar hablando más de síntomas digestivos. Es decir, a lo mejor tengo el estómago poco ácido y me hincho. O tengo exceso de fermentación en el intestino y pues se me hincha la tripa, ¿no? Entonces no es lo mismo estar inflamado que estar hinchado. Sin embargo, o sea, yo puedo tener inflamación sin hinchazón, ¿vale? Porque tenga
pues por ejemplo dolor de cabeza, fatiga y demás, pero no problemas digestivos. Pero sin embargo, cuando estoy hinchado, cuando tengo problemas digestivos, pues a lo mejor también puedo estar hinchado, pero no es lo mismo. Y eso es importante entenderlo. Sí, porque además suele haber mucha confusión. Mira que es verdad que los divulgadores lleváis años explicando esa diferencia, pero a menudo siempre se dice eso. Tienes alguna molestia y dices estoy inflamado. Pero bueno, propones 5 semanas. No sé si este periodo temporal tiene algún sentido. Pues mira, sí, realmente yo siempre digo, en 5 semanas no es que vayas a mejorar al 100%, pero con solo 10 días, incluso no tenemos que llegar ni a 5 semanas, si empiezas a hacer el cambio, ¿no? En cambio, en los hábitos que te propongo, y tampoco hay que hacerlo al 100%, pero si empiezas a hacer el cambio, ya vas a empezar a notar mejoría. Y por eso, de hecho, yo pongo en la introducción del libro, o sea, creo que es súper motivador pensar que, yo he tratado a un montón de personas durante estos años y es muy motivador pensar que en poco tiempo ya voy a empezar a notar cambio, ¿vale? Porque cuando me empiezo ya a notar un poco mejor en 10 días, dices, pues sigo porque me encuentro bien. O sea, lo peor es, imagínate que tuvieras que estar, yo qué sé, meses para empezar a encontrarte bien, pues eso ya te vienes un poquito más abajo. Pero es que con esto, en una semana, 10 días, creo que ya se pueden empezar a notar cambios bastante notables. Antes de abordar esto de los cambios que propones y ese proceso gradual, para entender esto de la inflamación crónica, bien vamos a recordar qué la provoca, qué nos está inflamando de esta manera crónicamente. Pues a ver, realmente es un poco los hábitos de vida, ¿no? Lo que siempre hablamos. Nosotros tenemos un sistema muy antiguo que es el sistema inmune y es el que nos protege, pues, en el pasado y ahora, pero sobre todo en el pasado, ¿no? Más de heridas, de ataques de un animal, de una plaga. Sin embargo, ahora nuestros grandes peligros son otros y es la comida ultraprocesada, el estrés, el no movernos, el no descansar. Entonces, realmente ahora estos hábitos es lo que nos están llevando a estar crónicamente inflamados. Entonces, yo propongo 3 cambios que son cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida en cuanto a moverse y en el tema del descanso, son 3 cambios que tú puedes manejar en tu vida, ¿no? Porque a ver, el estrés lo puedes manejar, pero bueno, que si te provoca estrés ir a trabajar y tener unos atascos de narices, ¿no? Pues bueno, eso no lo puedes cambiar quizás. Pero bueno, hay cosas que sí que podemos un poco, sobre todo en el libro, empiezo explicando todos estos hábitos para que se entienda. Primero, qué consecuencias tienen en el cuerpo, que creo que también es importante, por ejemplo, la consecuencia de estar con el cortisol alto, ¿no? Estresado, cómo te revierte, por ejemplo, a la hora de perder grasa, a la hora de, pues tener cualquier tipo también de enfermedad, pues una diabetes, una hipertensión y demás. O sea, como hago estos capítulos para primero entender. Y una vez entiendas ya, pues quieras tú mismo cómo aplicar estos cambios. Y además es importante que sean como pequeñitos, ¿no? A veces no sé por dónde recomiendas empezar, porque a veces cuando tenemos que hacer tantas cosas a la vez decimos, yo no voy a poder. Claro, efectivamente, o sea, lo primero que hay que hacer es pues hacer cambios reales, ¿no? De hecho, ya te digo que una de las cosas que digo en el libro es, a ver, no hay que hacerlo todo al 100%. Yo, lógicamente, pues te explico cómo mejorar pues tus ritmos circadianos, hablo sobre disruptores endocrinos, hablo sobre alimentos inflamatorios, proinflamatorios y demás. No hay que hacerlo todo al 100%, simplemente tienes que saberlo y luego como irlo aplicando en la medida de lo posible. Yo tampoco lo hago al 100% y tampoco empecé al 100%, ¿no? Entonces, simplemente es, pues, por ejemplo, si obviamente tienes que moverte, ¿no? Pues bueno, si no te mueves absolutamente nada, puedes empezar por andar. Siempre decimos, ¿no? 10.000, 15.000 pasos al día. Si 10.000 pasos al día es mucho,
todos tenemos en el móvil, por ejemplo, la app esta de salud que te dice cuántos pasos andas. Bueno, pues todo es ponerse y a lo mejor incluso te retas a ti mismo, miras y dices, oye, pues yo ando una media de 2.000, pues voy a subir a 4.000. Entonces, o sea, como un poco esos cambios reales para no tampoco agobiarse. Y luego respecto a la alimentación, pues es un poco lo mismo. O sea, yo creo que con la alimentación también es más fácil porque propongo 5 semanas de menús y un poco con lo que no hay que pensar, y al principio si no tienes que pensar, lo haces y te empieza a ir bien, ya te empiezas a interesar por, ¿sabes? Como por otras cosas. O sea, por aprender, por saber por qué lo has hecho. O sea, a lo mejor luego la parte teórica incluso te resulta más interesante una vez te empieza a ir mejor. En esto de la alimentación, claro, todos sabemos, o la gente en general sabe, bollería mal, ¿no? Pero luego hay otros alimentos que tenemos muy incorporados, supongo que habrás detectado tú, que la gente no se da cuenta que está comiendo procesados o cosas que cambiándolas simplemente ya nota mucha diferencia. ¿Cuáles serían? A ver, yo creo que uno de los grandes mitos de la nutrición en el que todo el mundo dice, yo como bien, porque compro, imagínate, alimentos light, ¿no? O cero, ¿no? O bajos en calorías y demás. Bueno, pues lo primero es, no hay que comprar alimentos light o cero. ¿Por qué? Porque realmente un alimento light lo que le están es bajando la grasa, y si le bajan la grasa van a subir otro macronutriente. Es decir, si yo le bajo la grasa, a lo mejor subo el azúcar o subo los edulcorantes, que tampoco nos conviene. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico es el yogur natural. No quiero comprar yogur natural, pero compro el yogur 0%, bueno, o lo que sea, o yogur light. Bueno, pues ese yogur al final le han quitado la grasa, que es una grasa buena, natural de la leche, que te ayuda a saciarte, y sin embargo le han añadido el azúcar, con lo cual ya es un ultraprocesado, ¿no? Porque está demasiado procesado y tampoco te aporta nada bueno, no te aporta saciedad, te va a hacer que dentro de un rato vuelvas a tener hambre porque no tiene esa grasa. Y al final estás picando constantemente. Con lo cual, las cosas son más básicas y más fácil de lo que parecen. O sea, el yogur natural de toda la vida no te hace falta que lleve etiquetas 0, light, sin azúcar, etcétera. No, el normal, ¿vale? Que no lleva nada más que leche y fermentos lácticos. Y es un poco así con toda la alimentación de fruta, verdura, carne, pescado, huevos. Bueno, pues al final es más fácil de lo que parece. Claro, has abierto el melón de los mitos alimentarios, porque por ahí está todo el tema de los productos light, pero a menudo entiendo que te harán preguntas en relación, por ejemplo, al gluten, ¿no? Sí, a ver, el gluten es otro de los temas que yo hablo en mi libro como alimento inflamatorio. No significa que todo el mundo se tenga que quitar el gluten, pero sí que es verdad que al final el trigo está demasiado hibridado, no es el trigo que comían nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, como todo esto, digamos que ya se ha procesado a otro nivel, el sistema digestivo muchas veces no consigue, ¿no? Digerirlo. Sobre todo, bueno, pues depende de la persona y si tienes, bueno, pues más sensibilidad intestinal o no. Entonces, yo sí que digo, si se puede, los alimentos con gluten, o sea, por ejemplo, tenemos trigo, espelta y centeno, pues elegir otro tipo de harinas como la de espelta o centeno, que quizás son menos procesadas por el momento y pueden sentar mejor. Luego hay personas que efectivamente ni uno ni otro, es decir, que les conviene más pues porque tengan a lo mejor no una celiaquía, pero sí una sensibilidad al gluten no celíaca, y entonces pues todos los alimentos con gluten les siente peor. Y esto puede ser porque tenga simplemente, o sea, porque a lo mejor no tiene una celiaquía, pero simplemente tiene una disbiosis intestinal, que es un desequilibrio de las bacterias, que puede ser un SIBO, que ahora se habla tanto, ¿no? Entonces, simplemente con tener un desequilibrio, claro, ya los alimentos no se digieren igual. Entonces, bueno, pues el trigo está ahí en el punto de mira. No quiere decir que todos los alimentos que lleven gluten, pero depende de la persona, ¿no? De su sensibilidad intestinal y bueno, y simplemente en general no abusar tanto del trigo y a lo mejor elegir otro tipo
de harinas con gluten, pues menos hibridadas por el momento, que a lo mejor luego llegará un momento en el que, ¿no?, se saturen otro tipo de... Entonces, como siempre, la hora de la compra es un momento de estar un poco atento, ¿no?, a etiquetas, a mensajes, un poco que tienen los envases, que a veces nos incitan, ¿no?, y nos creemos que compramos algo más saludable y no es así. ¿Qué consejos nos puedes dar para la compra? Porque si no te lleva 1 hora y media, ¿no?, leyendo etiquetas y... Bueno, lo primero, comprar lo mínimo procesado, envasado, pues sería lo ideal, ¿no? Lo segundo, no fijarse, como tú dices, en los mensajes esos llamativos del envase. O sea, igual que un niño va y ve unos dibujos en el envase y dice, quiero pues por el dibujo, pues en realidad nosotros estamos haciendo lo mismo cuando vemos sin azúcar, sin gluten. Bueno, que sea un producto sin gluten no quiere decir para nada que sea bueno, porque puede ser sin gluten, pero con azúcar, con edulcorantes, con aceites vegetales oxidados, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente hay que leer la etiqueta. Sí que es verdad que el hecho de que tenga pocos ingredientes, hombre, nos ayuda a... No quiere decir siempre que sea bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, pues el azúcar solo tiene azúcar, no solo tiene un ingrediente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues leer los ingredientes sería lo ideal y no fijarse en el envase. Entonces, ir a cosas simples. O sea, los quesos, por ejemplo, todos suelen estar bien. Bueno, luego también hablo en el libro de la leche de vaca, de cabra o de oveja. Bueno, pues de cabra o de oveja sí que es verdad que se digiere mejor y demás, ¿no? Pero bueno, en general, para hacer la compra, de quesos están todos bien, de yogures irnos al natural. Hombre, galletas, lo ideal sería es que no tienes ni que leer la etiqueta porque es que no hay galletas buenas. Si la quieres tomar, vale, pues que sea de forma puntual, tampoco te estés perdiendo el tiempo. Pues el pan, pues, hombre, lo ideal sería comprar el pan de masa madre que no lo venden en supermercado normalmente. Y luego, pues el supermercado, ¿qué más puedes comprar? Conservas, quizá, que las conservas suelen estar casi siempre bien. ¿Congelados? Los congelados también, o sea, verduras o, bueno, incluso, yo qué sé, si compras pescado o lo que sea. Y a la hora de comprar, pues por ejemplo, un chocolate, pues a ser posible que sea 85% en adelante y no tiene que llevar, o sea, ninguna advertencia de sin azúcares, o sea, sin edulcorantes, nada. ¿Qué más podemos comprar? ¿Huevos? Claro, sí. ¿Huevos que podemos comer libremente? Todo eso, sí. Eso Huevo, carne, pescado, aunque también hablo de la carne de pescado, de los huevos en el libro, bueno, pero eso es ya para si quieres ir un poco más allá. Pero si nos queremos simplificar, pues bueno, verdura, fruta, carne, pescado, ya te digo que las conservas no suele ser algo complicado. Y realmente poca cosa más sería necesaria. Sí, hay algo que siempre llama la atención, Blanca, y bueno, ya desde hace años, cada vez que hablas del desayuno, ¿no? Del desayuno dulce, de lo que provoca en el cuerpo, ¿no? Muchas veces uno está completamente agotado durante el día y nos has alertado alguna vez de esos desayunos que hacemos, que no nos hacen mucho favor. Claro, al final el desayuno pues es la primera comida del día, ¿no? Por eso se llama desayuno, cuando rompo el ayuno, que muchas personas dicen, ay, pero yo no desayuno. Bueno, me da igual desayunar a las 8, a las 11 o a las 2 de la tarde. O sea, al final es romper el ayuno igualmente, pero la primera comida es especialmente importante porque venimos de un ayuno largo, ya sea de 10, 12, 14, 16 horas, y al final lo que meto ahí, claro, va a impactar bastante en la desregulación, ¿no?, de la glucosa. O sea, al final, si meto ahí un dulce, pues probablemente me va a meter un pico después de llevar el estómago vacío durante tantas horas que me va a hacer, bueno, primero estar comiendo constantemente. O sea, al final desregular la glucosa desde primera hora del día. De hecho, es que hay estudios que dicen que meter más proteína en la primera comida del día te hace estabilizar los antojos. Y a mí hay muchas personas que me lo dicen, ¿no? Que me escriben y me dicen, o sea, me ha pasado que cambiando el desayuno a salado, ¿no?, o con más proteína, ya no tengo el antojo de la merienda, que es súper curioso, ¿no? En la merienda que de repente te entra el bajón y necesitas galletas, tal. Pues
en ese momento, ¿no? Como que cambiar el desayuno te cambia hasta el antojo. Bueno, primero de todo el día, pero especialmente de la merienda. Hay estudios que sí que lo dicen y a mí me llama la atención porque hay gente que también me lo ha contado, ¿no? Entonces, te sientes como más tranquilo durante el día. O sea, haces tu primer desayuno con aproximadamente 20 gramos de proteína. Nos imaginamos que un huevo tiene 6 gramos de proteína, porque luego también hay gente que dice, no, pero yo hago mi desayuno salado, que es huevo, imagínate, con un poco de aguacate, y me muero de hambre a la hora. Y digo, claro, es que aparte de que sea salado y de que lleve proteína, tienes que saber cuánta proteína lleva. Si un huevo lleva 6 gramos de proteína, puedes imaginarte que es poco. O sea, normalmente decimos entre 20 y 30 gramos. Pues un huevo es poco. Entonces, bueno, hay gente que toma un huevo y va bien durante el día. Pues luego ya también depende de la persona, ¿no? Pero mínimo 2 huevos, que serían 12 gramos de proteína, no es mucho. Y habría que ver un poco también, bueno, pues cómo funciona. ¿Cómo lo veo? O sea, hago el desayuno y si aguanto al menos 4 horas hasta la siguiente comida es que lo estoy haciendo bien. Si de repente a las 2 horas tengo hambre, tengo que reevaluar qué es lo que he comido, porque probablemente ahí hay algo que esté fallando. O sea, si tú comes buena cantidad de proteína, es imposible tener hambre en 2 horas. O sea, si no es que algo está fallando. Y entonces, bueno, esa es la mejor métrica, por así decirlo, o sea, sin hacer cálculos siquiera, para saberlo. Ahora pasamos a otros temas, pero ¿y el embutido, Blanca? A ver, luego el embutido, que también hay bastante polémica con esto. A ver, hay embutidos buenos y embutidos no tan buenos. No es lo mismo comer un jamón serrano que un jamón ibérico, no es lo mismo lo que haya comido el cerdo, ¿no? De hecho, sabemos que, por ejemplo, en la carne, ¿no? Que también hay un montón de estudios sobre la carne roja y cáncer y demás. Pues a ver, depende de qué tipo de carne comas, porque si compras carne de animales alimentados con pasto, incluso ecológico, que también podría ser, realmente se ha visto que la grasa de estos animales tiene mayor concentración de omega 3, ¿vale? Tiene muchos más antioxidantes. Entonces, no es lo mismo comer un tipo de carne que otra. Por tanto, con los embutidos pasa un poco lo mismo. Jamón ibérico o lomo ibérico se puede comer, o sea, no, tampoco hay mayor problema, siempre y cuando, eso sí, en tu alimentación la equilibres también pues, con verduras, frutas, o sea, con otros también antioxidantes. Otra cosa también son las las mortadelas y tal. Bueno, pues eso es otro nivel de embutidos, ¿no? O sea, lo bueno es pues eso, el jamón, el lomo, una cecina buena. Eso sería ok. Qué de sufrir con eso, ¿verdad? Hay uno de los temas, Blanca, que más se ha leído en ABC Bienestar, es ¿Sí? uno que tiene que ver contigo. Fíjate, es el de la cucharada de vinagre después de comer. Sí. Mira, que venga y cada cierto tiempo además lo hablamos y, ay, Blanca, ¿podemos retomar este tema? Y venga, como si no hubiese un mañana, pero a ver qué pasa con la cucharada de vinagre. Bueno, efectivamente hablamos del vinagre. Bueno, yo muchas veces pongo el vinagre de manzana, pero en realidad es cualquier vinagre que sea sin filtrar. Esto te lo pone en la botella. Sin filtrar quiere decir que tú en esa botella, o sea, dentro de la botella vas a ver como la madre del vinagre, ¿no? Ese pozo asqueroso por el que a muchas personas me han escrito y me han dicho, yo veo el pozo y tiro el vinagre porque pienso que está malo. No está malo, ¿vale? Ahí es donde están realmente las bacterias. Entonces, el vinagre viene bien para regular la glucosa y efectivamente, como decías, había escrito un artículo sobre si tomar el vinagre pues, antes de las comidas. Es verdad que el vinagre tiene un ácido que se llama ácido acético, que realmente lo que hace cuando lo ingerimos es que va a retrasar la acción de una de las enzimas que tenemos en la boca, que es la alfa-amilasa, y que es la que convierte los azúcares complejos en azúcares simples.
Entonces, si retrasa esta acción, lo que va a hacer es que la glucosa no te dé tanto pico, ¿vale? O sea, cuando tú te metas un alimento rico en carbohidrato, no te va a dar tanto pico. Esta es una de las acciones que tiene. Luego otra es que aumenta la acidez del estómago tomado antes de las comidas. Entonces yo siempre recomiendo, pues a lo mejor poner para el que no le guste mucho el vinagre y no sea tan, tan difícil de tomar, pues a lo mejor poner medio vasito de agua con 2 cucharadas de vinagre. Le puedes echar limón o no. Y eso te lo bebes justo antes de una comida, del desayuno, de la comida, y después comes normal. Entonces, esto lo que va a hacer es aumentar la acidez del estómago, y cuando yo aumento la acidez del estómago, me van a mejorar las digestiones, me va a regular la glucosa, por tanto ya no voy a tener tanto sub y baja. También, pues voy a absorber mejor el hierro de las comidas también, ¿no? Con el vinagre, igual que pasa con el, con el limón, ¿no? Con los ácidos. Entonces, voy a mejorar la absorción de minerales en general, como el hierro, ¿no? Que, por ejemplo, muchas mujeres están bajas en hierro. O sea que voy a facilitar mucho la digestión y la absorción. Entonces, todos son beneficios. Y luego, además, pues eso, el vinagre sin filtrar tiene efecto probiótico. O sea que bueno. Viva el vinagre. Vamos, que no me extraña que estén todos algo como locos. Viva el vinagre, claro. Algo de toda la vida, ¿no? Y parece que ahora nos damos cuenta. Bueno, también mejora el estreñimiento, porque si mejoro la acidez del estómago, mejoro el estreñimiento. Con lo cual es algo muy accesible que, oye, lo pruebas, que no te va bien, pues ya está, pues no lo tomes. Pero normalmente va bien y es algo fácil. Blanca, también solemos hablar mucho de que hay muchos que comemos sano, o decimos o creemos que comemos sano, y sin embargo notamos algunos problemas digestivos e incluso podemos estar con esta inflamación, con algunos síntomas de la inflamación crónica. Sí. ¿Qué errores podríamos estar cometiendo? Pues bueno, a ver, aquí habría que ver un poco esa hinchazón digestiva, o sea, de dónde viene, ¿no? Primero, saber si es una hinchazón, es como y me hincho directamente, o como y me hincho a la hora y media. ¿Qué puede significar esto? Si yo como y me hincho directamente, quizá venga del estómago, ¿vale? Y si como y me hincho como 1 hora después de comer, a lo mejor sea un síntoma ya más intestinal, ¿no? O sea, cuando ya me hincho como más tardíamente. Entonces, si te pasa esto, que efectivamente, pues una disbiosis, que es un desequilibrio que hablábamos antes de bacterias intestinales, que es súper fácil que pase hoy en día, más con el estrés que tenemos, no dormir, comer mal, etcétera, pues habría que ver primero en la alimentación si estás metiendo, bueno, primero, lógicamente, ultraprocesados, azúcares, harinas y demás. Si lo estás metiendo, yo intentaría reducir todos los rebozados, sobre todo todas las harinas, ¿no? Y todos los aceites como muy usados, muy oxidados que estés metiendo. A lo mejor te pasa porque comes muchas veces fuera, quizás, que también ahí no sabes el tipo de aceite que utilizan, efectivamente a lo mejor comes más salsas, ¿no? O sea, como hay que hacer la alimentación, o sea, yo entiendo que la gente dice, es que todo esto es aburrido. Y yo digo, las cosas aburridas funcionan. Hacer siempre lo mismo, levantarte a la misma hora, comer cosas sencillas, todos los hábitos aburridos funcionan. Yo le digo a mi hijo me dice, es que lavarse los dientes es aburrido. Digo, ya, pero es que las cosas aburridas son importantes. Sí. O sea, hay que hacerlas todos los días. Pues es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplificar la alimentación es muy importante. O sea, hacer una base de verdura, proteína, que sí, luego se puede usar puntualmente salsa, alguna salsa y demás, pero claro, estar constantemente comiendo cosas así muy elaboradas, pues es que el sistema digestivo, ya te digo, si a lo mejor estuviéramos relajados en la playa y tal, igual te lo aguanta, pero con este estrés es imposible.
O sea que... Sí, además que es curioso esto de aburrirse, porque la gente lo que busca siempre es como novedad, pero bueno, luego nos aportas recetas que están muy ricas, o sea, no, tampoco es que te quites del tema del sabor, de lo rico. Sí, yo intento hacer efectivamente recetas con los ingredientes buenos. Bueno, pues hacer un poco cosas diferentes para que la gente no se aburra, ¿no? Pero como tú dices, lo de la novedad, lo sé, es clave para la gente. Pero... ¿Cuál es tu receta estrella? Porque... Mi receta estrella... A ver, yo creo que lo que más le gusta a la gente son los dulces. O sea, creo que eso es lo que más. Los dulces sin azúcar, por ejemplo, el donut yo creo que ha sido mi receta estrella de siempre. Porque es verdad que, o sea, hay gente que ha probado ese donut, o sea, incluso con chocolate... 85%, incluso con 90%. O sea, mi marido, por ejemplo, que es muy de dulces, ha probado esos donuts y me decía, me estás mintiendo, o sea, no le has echado chocolate 90. Y digo, te prometo que es chocolate 90. No me lo creo. Y es que es verdad, o sea, es que hay algunas cosas que, bueno, que se consigue el sabor. Estamos hablando de alimentación, pero Blanca dijo ya al inicio, hay 3 cosas, ¿no? La alimentación, ejercicio y descanso. En el ejercicio, a ver, todos sabemos que nos tenemos que mover, que la vida sedentaria nos está matando. Y además hablábamos antes, tú estás también muy dedicada a divulgar no solo la parte alimentaria, sino la parte de ejercicio. Tal vez hay que cambiar el enfoque. ¿Cómo has encontrado la manera de planteárselo a la gente, a tus pacientes, para que se den cuenta de la importancia, ¿no? Pues a ver, lo primero que dice todo el mundo yo creo que es no hago ejercicio porque estoy cansada o cansado. Entonces, a ver, lo primero que hay que entender, que yo sé que nadie lo entiende hasta que no lo experimenta, porque es que me ha pasado a mí también, y es que cuanto menos te mueves, más cansado estás. Y es que eso es así. Es así, damos fe. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que en el posparto que no dormía nada, o sea, dormía 1 hora y media seguida, o sea, era horroroso. Yo me levantaba y a las 7 de la mañana entrenaba. Obviamente, en el momento de ponerme, o sea, era un cadáver. Pero cuando acababa la clase, o sea, incluso durante el día, o sea, me hacía necesitar dormir menos. Sí que es verdad que, a ver, tampoco podía dormir más porque, bueno, en mi caso mi hijo no me dejaba. Pero que entiendo muchísimo a todas esas mujeres, sobre todo, que me dicen, jo, es que estoy en posparto y no puedo. Digo, o sea, he estado en la misma situación, incluso peor, porque el mío no ha dormido nada. Entonces, es muy importante saber eso. ¿Cómo empezamos? Pues aunque sea empezar dando paseos por la mañana, ¿no? O sea, con las cosas que menos esfuerzo te conlleven. Por ejemplo, si tengo mucho sobrepeso, no me voy a poner a hacer un ejercicio muy cardiovascular porque me voy a agotar muchísimo y luego además voy a tener mucha hambre, porque todos sabemos que los ejercicios que exigen mucho a nivel cardiovascular luego pueden dar más hambre. Entonces, yo siempre digo, si tienes que perder mucho peso, intenta hacer ejercicio de poco impacto, que te cueste menos. Obviamente ejercicio de fuerza creo que es algo ya indiscutible, o sea, en el momento en el que estamos, ¿no? O sea, por lo menos dos veces a la semana ejercicio de fuerza con peso hay que hacer. Pero bueno, o sea, yo creo que es no pensarlo, o sea, es que no hay que pensar. Sí, porque si uno piensa, no lo entrena hace. Cansada, ¿no? Estás cansada, entrena igual. Claro. No tienes ganas, entrena igual. Entrena sin ganas, porque es que esto nos pasa a todos. O sea, yo creo que no hay que buscar tanto siempre la motivación como la disciplina de poner a hacerte y sobre todo crearte tu rutina y decir el domingo, pues esta semana voy a hacer esto y a estas horas, ¿no? Para saber bueno, lo que te toca sin pensar, pues igual que vas a trabajar y no piensas, bueno, o intentas, depende de cómo seas. Pero bueno, que crearlo dentro de una rutina y al principio te cuesta horrores, pero bueno, luego también depende, pues hay gente que le gusta más hacer ejercicio con otras personas,
yo qué sé, pues hay gente que le gusta o que no le gusta hacerlo con otras personas incluso también, ¿no? Pues porque no le vean, por lo que sea. Bueno, pues si empieza tú solo o no, o empieza con alguien que te dé fuerza. También yo digo, contar qué es lo que vas a hacer a alguien es súper importante, porque verbalizar lo que vas a hacer, a mí me pasaba mucho cuando empecé a correr, que me daba muchísima pereza. Y bueno, pues obviamente me arrepentía 1000 veces y entonces decía, bueno, pues voy a correr mañana a las 9. Y yo escribía un story y decía, mañana corro a las 9. Y ya decía, ya lo he dicho, tengo que ir. Y entonces lo hacía. Pero es verdad que si no, eso me ayudaba muchísimo, ¿eh? O escribía a una amiga y le decía, mañana corro a las 9. O sea, no corría conmigo ella. O ella también me escribía a mí, ¿no? Y me decía, mañana corro a las 8. Y digo, vale, pues perfecto, ¿no? Pero de verdad, verbalizar lo que vas a hacer es importantísimo, importantísimo, ¿no? Como esto de manifestar, de decir las cosas en alto. O sea, parece una tontería, pero yo, por ejemplo, en la plataforma que tenemos de entrenamiento, ¿no? Vía Sanatio, lo que hacemos es, pues tenemos un grupo de Telegram, un grupo de chat, y yo siempre les animo, digo, por favor, o sea, id diciendo que estáis desayunando, qué vais a hacer, a qué hora, qué rutina, o sea, aunque todos más o menos vamos con el mismo programa, pero id contándolo, porque a lo mejor en vuestros entornos igual no os apetece contarlo porque no lo comparten, por lo que sea, pero por lo menos aquí, que sí que estamos todos a la par, id contándolo, y es que a la gente le ayuda un montón. Y para mí esto es clave. Bueno, es fundamental. Además, es que, fíjate, hemos tenido oportunidad de entrevistar también a personas relacionadas con la neurociencia y hablan mucho de eso, ¿no? Pero es que yo creo que casi que a tu cerebro le vas mentalizando sí, exacto, y vas generando la acción al Justo. final. Es muy poderoso. Es lo que dices, parece una tontería, pero desde luego que no lo es. Que no. Ahí estamos. Bueno, el descanso, ¿no? Nos faltó la tercera pata, que es el descanso. Dormir. Bueno, tú has hablado de la maternidad, luego está la menopausia, hay etapas en la vida, sobre todo una mujer, que se complica bastante el descanso, pero en general nosotras creemos que las mujeres hemos pues despreciado un poco el descansar, ¿no? Con tanta obligación y tanta cosa y tanto tengo que, pues nuestro descanso ha quedado relegado. Y incluso cuando se tienen problemas de sueño no consultamos o no hacemos nada. A ver si entendemos de una vez la importancia de este descanso. El descanso y la nutrición, por ejemplo, tienen, digamos que van muy unidos, porque descansar mal impacta en qué como, cuándo como y cuánto como, ¿vale? Eso es muy importante. Imaginaos, esto seguro que lo ha experimentado todo el mundo. Un día sales de fiesta y llegas a las 4 o las 5 de la mañana, y ¿qué te apetece comer en ese momento? Si es que te apetece comer un McDonald's, unos espaguetis, lo que sea. Pizza. A lo mejor no comes ahí y te duermes, pero cuando te levantas, ¿qué te apetece comer? Una pizza, un bollo, una palmera, lo que sea, ¿no? Porque el cuerpo es sabio. Cuantas menos horas duermes, más desregulas tu glucosa. Entonces, si yo desregulo mi glucosa, ¿qué va a pasar? Que me va a estar apeteciendo constantemente comer cosas dulces. ¿Por qué? Porque el dulce es la vía más rápida para, generar dopamina, ¿no? Que es ese neurotransmisor que está más asociado al placer, a la recompensa. Entonces, hay formas de hacerlo, podrías hacer ejercicio, ¿no? Y hacerlo, pero sin embargo la vía más rápida, y sobre todo si tienes entrenada tu cuerpo a utilizar esta vía, la vía más rápida es esta. Entonces, digamos que no dormir me va a impactar en qué voy a elegir yo para comer, ¿vale? Si no tengo esa educación y si no sé en ese momento qué es lo que necesito meter para que el cuerpo no me lo pida, pues va a impactar en qué como y cuándo comer. Entonces voy a comer constantemente, voy a comer más ultraprocesados, más dulces, y al final, ¿qué va a pasar? Que es la pescadilla que siempre se muerde la cola. Duermo mal, como peor, estoy cansada y no me muevo, y entonces otra vez duermo mal, vuelvo a comer peor, y así me meto en esa rueda que es
complicada de gestionar. Bueno, qué ganas de leer este libro, ¿no? Bueno, vamos, es que estamos ya en preventa. Y ponernos con las 5 semanas. Sí, es como marcarte el día y manifestarlo, ¿verdad? Eso. Hay que decírselo a alguien, si no, no sirve. Raquel, de todo esto que nos ha contado hoy Blanca, ¿con qué nos quedamos? Bueno, con muchas pasando cosas. Páginas y páginas, porque claro, son consejos que son oro, que tendréis la oportunidad de volver a escuchar siempre que queréis a Blanca. Pero bueno, lo primero que hicimos fue hablar de la inflamación para distinguir a veces esas confusiones que hay, ¿no? Pues hablaba de la inflamación crónica de bajo grado, a diferencia de esa inflamación aguda que se tiene a lo mejor con una lesión. También nos explicaste que se confunde con la hinchazón. Igualmente, nos has explicado, nos has señalado cuáles son esas diferencias. Con respecto a esas 5 semanas, atención, porque es que nos dices que con solo 10 días, si se hacen ya cambios que propones en tu libro, ya se pueden empezar a notar cosas positivas. Entonces dices, ¿qué motivador es? Vamos, lo aseguramos, que es muy motivador saber que con 10 días ya puedes obtener resultados. Los cambios que propones, alimentación, movimiento y descanso en un sentido general, pero hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado de olvidarnos de los mitos de los alimentos light, de los edulcorantes. Con el gluten has hecho algunas apreciaciones sobre qué es alimento inflamatorio, pero también hay que tener distintas pues peculiaridades a la hora de elegir, ¿no? Espelta, centeno y demás. Y también nos has hablado de la famosa cucharada de vinagre, que siempre causa tanto interés en los usuarios de ABC Bienestar, sobre la compra, conservas, congelados, productos frescos, bueno, muy de sentido común, porque si algo nos has comentado es que lo importante es hacer las cosas sencillas. Dice, las cosas aburridas son las que funcionan y sobre todo, muévete, haz ejercicios de fuerza, porque una frase mágica, cuanto menos te mueves, más cansado estás. Y acabamos con otra de las frases mágicas, cuanto menos horas duermes, más desregulas la glucosa y más descompensas todo este tema unido de la alimentación, el descanso y el ejercicio. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima, Bienestaris. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.